Buenas tardes para todos, bienvenidos a este nuevo video de Tubo Virtual en el que vamos a empezar a hablar sobre la prevención de las lesiones. En el último video definimos qué era un trauma, qué tipos de energía podían provocarlo y también vimos algunas características epidemiológicas de importancia. Sin embargo, en este video nos centraremos específicamente en cómo prevenirlo. A principios del siglo XX se creía que las lesiones eran provocadas por una confluencia de fallas humanas. Es decir, en aquella época se pensaba que cuando se producía una colisión automovilística, estas eran generadas predominantemente por fallas humanas. Por lo tanto, se empezaron a expedir los primeros pases de conducción para tratar de disminuir su incidencia. Sin embargo, esto no logró una disminución significativa. Por lo tanto, se pensó que los traumas no solo eran provocados por errores humanos. Se empezó a hablar de la ciencia de la prevención de las lesiones aproximadamente entre los años 30 y 40 con los trabajos de Hugues de Haven. Hugues de Haven fue un expiloto de la Primera Guerra Mundial que demostró que durante la producción de un evento traumático, como un choque o una caída, el cuerpo podía recibir y soportar cantidades variables de energía cinética que dependían de cómo ésta se disipase, y a su vez planteó la posibilidad de cambiar el término accidente por el término lesión o en inglés injury. Más adelante, John Gordon, considerado el padre de la epidemiología, propuso que al igual que en las enfermedades, los traumas eran el resultado de una interacción entre el huésped, el agente productor de la lesión y el ambiente con el que estos dos últimos interaccionan. Esto se conocería posteriormente como el triángulo epidemiológico. Sin embargo, el pionero por excelencia de la prevención de las lesiones fue el Dr. William Haddon, quien desarrolló un enfoque sistemático para la prevención de las lesiones, teniendo en cuenta que los traumas resultaban de una transferencia rápida y descontrolada de energía. Este tuvo en cuenta tanto el triángulo epidemiológico propuesto por Gordon como las fases del trauma que veremos más adelante. Además, se han tratado de extrapolar otros modelos para explicar la producción de los traumas, como por ejemplo el modelo del queso Gruyère, que fue diseñado por un psicólogo británico. También se ha popularizado la mnemotecnia de las Es, que depende de la literatura consultada, pueden ser 3 Es o 4 Es, y comprenden una serie de intervenciones interdisciplinarias que garantizan una prevención efectiva del trauma, y actualmente esta estrategia es uno de los pilares de prevención desde el área de la salud pública. El triángulo epidemiológico está compuesto por el agente, que en este caso sería la energía, pues en el trauma, como hemos visto y repetido varias veces, la liberación rápida y descontrolada de energía es la que me va a producir las lesiones en el cuerpo del paciente. Está el huésped o la persona y finalmente está el ambiente con el que estos dos últimos interaccionan. En el huésped debemos tener en cuenta que hay algunos factores que aumentan o disminuyen la probabilidad de que se produzca un trauma mayor. Por ejemplo, la edad. A mayor edad hay una menor reserva fisiológica para responder al trauma y generalmente se producen traumas de mayor gravedad. La matriz de Haddon, como lo mencionamos anteriormente, fue propuesta por el Dr. William Haddon, específicamente en la década de los 60, y actualmente está posicionada como la estrategia universal para la prevención de las lesiones. Toma como base las variables del triángulo epidemiológico propuestas por Gordon y que vimos anteriormente, y también involucra las fases del trauma: pre-evento, evento y post-evento. Vamos a ver una por una de una manera muy general. Como su nombre lo indica, el pre-evento corresponde a todo lo que ocurre antes del suceso traumático. En esta fase, todos los esfuerzos van dirigidos a prevenir la transferencia de energía, la cual es responsable de los traumas. Un ejemplo de una intervención preventiva durante el pre-evento son las jornadas de control para detectar los conductores que manejan en estado de ebriedad,
pues a través de esta medida se logran disminuir las probabilidades de que se produzca un accidente de tránsito por un conductor que se encuentre en estado de ebriedad, ya que recordemos que durante la embriaguez se disminuyen los reflejos, se disminuye la capacidad de reacción y se compromete el estado fisiológico del paciente. El evento. Durante el evento tiene lugar el suceso traumático propiamente dicho, el cual es producido por la liberación y la transferencia de energía. Por lo tanto, en esta fase se buscan estrategias que permitan disipar la energía liberada, ya que así la cantidad de energía que reciba el cuerpo del paciente será menor. Un ejemplo de ello son las bolsas de aire de los automóviles, las cuales se activan en los primeros segundos de una colisión automovilística y evitan en gran medida que el cuerpo del paciente reciba la energía inicial que se libera al momento del choque. Durante el evento se dan una serie de impactos que es importante analizar. Generalmente, para que se dé un impacto, se da entre un objeto móvil y un segundo objeto. El segundo objeto puede estar en reposo, al igual que el primero puede estar en movimiento o incluso puede ser una persona. Por ejemplo, cuando dos automóviles colisionan a alta velocidad en una autopista, ambos serían objetos móviles. Para entender los efectos directos que se producen en el cuerpo del paciente, una vez se produce la liberación de energía, es necesario abordar varios conceptos. El primero de ellos es la densidad. La densidad se define como el número de partículas por volumen. Este concepto es muy importante, ya que a mayor densidad del tejido afectado, mayor será el número de partículas golpeadas por el objeto en movimiento y por consiguiente mayor será la energía intercambiada, y esto en última instancia se traduce en lesiones mayores. Cuando un objeto está en movimiento y posee un tipo de energía específica, para volver a su estado de reposo, éste debe perderla en su totalidad y para ello deberá convertirla en otro tipo de energía o transferirla a otro objeto. A través del siguiente ejemplo vamos a entender un poco cómo se produce el intercambio de energía. Vamos a suponer que esto es una almohada. Yo sé que no lo parece, pero para efectos prácticos lo vamos a suponer. Los círculos rojos son el número de partículas de la almohada, que es el concepto de densidad que ya vimos. Entonces, cuando se golpea la almohada con el puño, al ser la almohada menos densa, es decir, al tener menor cantidad de partículas por volumen, como lo vemos en la gráfica, esto le permitirá absorber una mayor cantidad de energía y por lo tanto los daños generados cuando golpeamos la almohada van a ser pocos o nulos. Sin embargo, si golpeamos un ladrillo con el puño, supongamos para efectos prácticos que esto es un ladrillo, al este ser más denso, es decir, como se ve en el dibujo, al tener una mayor cantidad de partículas por volumen, absorberá una menor cantidad de energía. Y como absorbe una menor cantidad de energía, en este caso, la energía restante, que es la mayoría, será absorbida por el puño y por el tejido de la mano. Por lo tanto, en los tejidos con densidad sólida, como los huesos, la magnitud del intercambio de energía será mayor y por lo tanto las lesiones producidas también. Otra manera de interpretar este ejemplo es la siguiente. Durante una caída, si el paciente cae en una superficie compresible como una pila de almohadas o un trampolín, al estos poderse comprimir más fácilmente, absorberán una parte de la energía generada
y disminuirán las probabilidades de lesiones graves en el paciente. Si el paciente cae sobre una superficie poco compresible, como el pavimento, que se puede hacer una analogía con la grafiquita del ladrillo, la energía absorbida por el cuerpo será mayor, ya que recordemos que el ladrillo es más denso y por lo tanto van a haber un mayor número de partículas golpeadas y no habrá la posibilidad de que éste absorba la energía. Por lo tanto, si una persona cae contra el pavimento, mayor será el impacto sobre las estructuras óseas y por lo tanto las lesiones serán mayores. Ahora que hemos analizado el intercambio de energía que se produce durante un trauma, vamos a enfocarnos, continuando en la fase del evento, en cuáles son los tipos de impacto que se dan durante una colisión automovilística. El primero de ellos es el impacto que se da entre los dos objetos, es decir, entre los dos automóviles. O por ejemplo, cuando una motocicleta arrolla a un peatón, se da también el impacto entre los dos objetos. El primer impacto sería el que da la motocicleta sobre el peatón y en este caso el primer objeto sería la motocicleta, el cual estaría en movimiento, y el segundo objeto sería la persona. El segundo impacto es el que recibe el paciente contra las estructuras del vehículo. Es decir, cuando una persona va al interior de un automóvil y éste choca contra otro, cuando el paciente golpea con su cuerpo el volante o el parabrisas del vehículo, esto correspondería al segundo impacto. Y finalmente, el último impacto corresponde al que reciben los órganos internos del paciente. Por ejemplo, cuando estos golpean contra la pared abdominal, o por ejemplo cuando las estructuras cerebrales chocan contra la bóveda craneana. Y la última fase corresponde al posevento. En esta fase se realizan los procesos de atención y rehabilitación de acuerdo a las lesiones específicas que se hayan producido en el paciente. Dicha atención está a cargo inicialmente del personal de atención prehospitalaria y posteriormente del personal de los servicios de urgencias o de los centros de trauma. En esta fase se han popularizado dos conceptos. El primero de ellos es el concepto de la hora de oro, propuesta por el doctor Adam Scowley. La hora de oro corresponde al periodo durante el cual, si no se controla la hemorragia ni se establece la oxigenación a los tejidos en el plazo de 1 hora tras la lesión, se agotan las probabilidades de sobrevida para el paciente. Aquí cobra mucha importancia los tiempos de respuesta, atención y traslado del personal prehospitalario a un servicio de emergencias que esté en capacidad de responder a las demandas clínicas del paciente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este concepto no se generaliza para todos los pacientes, pues de acuerdo a la situación clínica, en algunos pacientes se debe actuar en menor tiempo y otros pueden tolerar periodos de tiempo mayor, por lo que algunos textos recomiendan hablar de periodo crítico en vez de la hora dorada. También está el concepto de clasificación trimodal propuesto en el año 83 por el Dr. Trunki y la clasificación bimodal. Estos dos conceptos los abordaremos detenidamente en el próximo video. Y un ejemplo de una intervención realizada durante el posevento es la atención a un paciente víctima de una colisión automovilística. Vamos a dejar este video por acá. En el próximo video abordaremos la distribución trimodal y la distribución bimodal en el trauma. Los invitamos a que se suscriban, a que dejen sus comentarios y cualquier sugerencia. Muchas gracias. En el próximo video nos veremos.